Adelante, Arantxa. Sí, bienvenidos a esta octava edición de la Escuela de Facilitadoras y Facilitadores Constituyentes, en esta edición sobre tendencias constitucionales y experiencias comparadas, con dos presentaciones. La primera sobre la dimensión internacional de la propuesta de nueva constitución, el vínculo con la comunidad internacional y cómo se van a incorporar los tratados de derechos humanos, los derechos de personas migrantes, que estará a cargo de la profesora Constanza Núñez, y una segunda charla sobre la distribución del poder y las experiencias de cambios constitucionales a nivel internacional, además de tocar el punto de procesos fallidos en distintos países. Esta estará a cargo del profesor Rodrigo Espinosa. Yo, por mi parte, soy Arantxa Gutiérrez y soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Oxford y me dedico al derecho comparado. Entonces, las dos presentaciones se van a desarrollar sucesivamente y van a tomar aproximadamente media hora cada una, y al final de cada presentación vamos a tener 10-15 minutos de preguntas, así que por favor dejen las preguntas en el chat y vamos a tener una ronda común para reflexionar al final. Como esta sesión hace referencia a una perspectiva comparada, quiero referirme de forma muy breve a algunas ideas claves cuando se compara el derecho de distintos países. En realidad, los estudios comparados hoy en día son una disciplina jurídica en sí misma, con su propia metodología, y eso se debe a que no es sencillo comparar cómo se ordenan las instituciones jurídicas de distintos países, debido, por ejemplo, a las diferencias de base, ya sea diferencias materiales. Por ejemplo, estamos comparando países que económicamente son muy diferentes, o bien históricamente sus sistemas jurídicos evolucionaron de manera muy distinta. Entonces, el ejercicio de comparar y analizar lo que pasa en otro ordenamiento jurídico tiene que apoyarse en mucha investigación de base en todos estos aspectos. Por otro lado, con mucha frecuencia nos vamos a encontrar con normas parecidas en distintos países, ya sea por influencias recíprocas entre estos, o porque históricamente tienen una historia compartida que hace que ciertas normas se parezcan. Por ejemplo, pensemos en el Código Civil de Napoleón en Francia, que es del año 1804, que fue copiado y adaptado en muchos países durante el siglo XIX. Del mismo modo, existen procesos constitucionales que se han desarrollado en manera paralela. Pensemos en la expansión de los catálogos de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, teniendo todo esto en mente y las dificultades inherentes y toda la riqueza que nos puede aportar una visión comparada en derecho, voy a dar la palabra a la profesora Constanza Núñez Donald, que es abogada y académica de la Universidad de Chile. Actualmente es doctoranda en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, y doy en el fondo la oportunidad que ella comparta su presentación ahora. Hola, hola a todos y todas. Te agradezco mucho, Arantxa, la introducción, y agradecer también a esta iniciativa que me parece muy interesante. Les felicito. He estado viendo las otras sesiones y se han dado debates súper interesantes, con una formación transversal sobre la nueva Constitución, así que lo felicito, y agradecer especialmente a Juan Carlos, que me extendió la invitación. Voy a compartir entonces mi presentación. ¿Me confirman si la pueden ver correctamente? Sí, se ve bien. Se ve súper. Perfecto. Bueno, yo lo que les voy a hablar el día de hoy es sobre la dimensión internacional de la propuesta de nueva Constitución. Esta es una dimensión que no está tan presente en el debate, a diferencia de otras dimensiones. Vemos que hay mucho debate en la prensa, en los medios de comunicación, sobre derechos sociales, sobre plurinacionalidad, sobre sistema político, pero la dimensión internacional está más o menos oculta. Nadie habla mucho de esto, salvo en espacios más académicos, y me parece importante en esta oportunidad de referirme a esta dimensión en particular, porque sí es muy relevante
para la ciudadanía y para las condiciones de vida de la ciudadanía en particular. A veces pensamos que toda la dimensión internacional y todos los debates de derecho internacional y de tratados internacionales nos pillan muy lejos. Yo lo que quiero tratar de demostrar con esta presentación es que son temas también importantes para la vida de las personas y que esta propuesta de nueva constitución incorpora una dimensión robusta de la dimensión internacional. ¿Y qué significa la dimensión internacional y por qué es importante? Tradicionalmente el paradigma de las constituciones se han basado en la soberanía popular, entendiendo que la soberanía popular, donde reside el ejercicio del poder constituyente, está circunscrito al Estado. Y también al paradigma del Estado-nación, es decir, un Estado, una nación con fronteras territoriales delimitadas y que todo lo que suceda dentro de ese Estado es ejercicio de esa soberanía y esa autodeterminación democrática. Entonces el paradigma clásico de las constituciones estaba basado en esta visión de que la soberanía, que la dimensión internacional no podía inmiscuirse en los asuntos internos de los estados. Este paradigma, que se llama el paradigma westfaliano de cómo se organizaba el mundo, cambia radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por la visión de que la comunidad internacional no podía mantenerse al margen de lo que ocurría al interior de los estados cuando existían violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, porque los derechos humanos, por su universalidad, eran de interés de la comunidad internacional en su conjunto, y se comienzan a desarrollar catálogos de derechos humanos, la Declaración Universal de Naciones Unidas, distintos tratados de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se crean, además de todos estos tratados internacionales, organizaciones internacionales destinadas a supervisar el cumplimiento de estos tratados, y se desarrolla entonces lo que actualmente llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, este conjunto de cartas internacionales que tienen en el foco a la persona humana y consagran derechos humanos de carácter universal. Ese cambio de paradigma que yo les decía entonces, de ver a las constituciones que no se vinculaban con la comunidad internacional, empieza a cambiar por este cambio de paradigma de la Segunda Guerra Mundial, pero también empieza a cambiar por el hecho de la globalización. Nos empezamos a dar cuenta que nuestras condiciones de vida actuales no dependen tanto de las decisiones que tomamos autónomamente al interior de los estados, sino que muchas veces también están condicionadas por decisiones que se toman en otras partes. Pensemos cómo nos afecta actualmente la situación global de inflación, que tiene que ver con movimientos económicos que salen en distintas partes del mundo, cómo ha afectado, cómo hemos visto lo interdependientes que somos por causa de la pandemia. Es decir, en este mundo donde el poder no solo reside en el poder político y económico de los estados, sino que el poder está distribuido y desterritorializado en muchas otras partes. Entonces, el paradigma de que las constituciones podían limitar y regular al poder se queda corto, y se queda corto porque el poder está en distintas partes. ¿Y cómo se hace cargo entonces el constitucionalismo de este problema, de esta tensión de que nosotros consagramos en las constituciones catálogos de derechos que tienen vocación universal, que nosotros consagramos en nuestras constituciones una democracia que se autodetermina soberana, basada en la soberanía popular, pero a la vez tenemos organizaciones internacionales que condicionan gran parte de nuestras decisiones internas, y a la vez también tenemos organizaciones internacionales que supervigilan el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos? ¿Cómo conciliamos estas dos cuestiones? La respuesta a esa pregunta es lo que yo denomino la dimensión internacional de la Constitución, a cómo las constituciones responden a esta pregunta. Y el paradigma de la Constitución vigente, la Constitución de 1980, tanto por la época en la que fue redactada como por las condiciones, ya sabemos, de su desarrollo, no toma mucho en cuenta este paradigma o este cambio de paradigma de la dimensión internacional, de que las constituciones se tienen que vincular con la comunidad internacional, y es una constitución muy cerrada
a la comunidad internacional. Los académicos y académicas que estudian esta cuestión y comparan la Constitución de 1980 con otras constituciones, señalan que la Constitución chilena es, por ejemplo, en el contexto de América Latina, es la constitución más cerrada a la comunidad internacional que existe. Solo tenemos actualmente una disposición, que es la referida a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que se abre un poquito a la comunidad internacional, pero vamos a ver más adelante que esto también significó muchos problemas y ha significado muchos problemas interpretativos. Entonces, la constitución vigente está pensada y está hecha para otro mundo. Está hecha para un mundo, probablemente para una concepción de mundo en que este paradigma de la soberanía ilimitada, de los estados que se mandan solos, era más real de lo que es actualmente. No está hecha efectivamente para las necesidades del mundo contemporáneo, que es un mundo interdependiente, un mundo vinculado con la comunidad internacional. Y todas estas discusiones que yo les estoy mencionando se trasladaron al contexto del debate de la Constitución. Se dieron disputas muy fuertes de cómo resolver esta cuestión en el seno de la Convención Constitucional, y hay un rasgo en particular que me gustaría destacar que es muy indicativo de cómo se dio la discusión. Y es que, ya que nuestra Constitución de 1980, como ustedes han estudiado en sus otras clases, tenía un catálogo de derechos muy pequeñito, muy restringido, muy liberal, que no incorporaba derechos sociales, que no se hacía cargo de las demandas de los grupos en situación de discriminación, lo que hicieron los movimientos sociales, y quienes son activistas lo saben mejor que yo, fue utilizar justamente las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos para apoyar sus causas sociales. El derecho internacional de los derechos humanos en los años 90 y luego en los 2000 siguió siendo siempre una bandera, un instrumento jurídico que utilizaban los movimientos sociales ante la falta de regulación que tenía la Constitución de 1980. Entonces, en este contexto sociológico, digámoslo así, cuando se traslada el debate a la Convención Constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos salta como una de las primeras demandas de los movimientos sociales, de los partidos políticos, y la importancia que se le dé al derecho internacional de los derechos humanos y una centralidad en la nueva Constitución. Entonces, no fue un tema baladí, fue un tema muy relevante, sobre todo con cómo incorporábamos todo este cuerpo normativo del derecho internacional de los derechos humanos a la nueva Constitución. Pero todo este empuje que traían los movimientos sociales, sobre todo en el contexto de la Convención Constitucional, se enfrentaba también a visiones más clásicas de la Constitución, que veían que si nosotros abríamos mucho la Constitución a la comunidad internacional, perdíamos soberanía. Y se dieron disputas como intelectuales y teóricas, pero también disputas políticas sobre hasta qué punto era aceptable restringir la soberanía interna del Estado en aras de vincularnos a la comunidad internacional. Y yo les decía que la cuestión del derecho internacional de los derechos humanos es central para la configuración del concepto de derechos humanos. Veía que en la clase anterior que tuvieron con el profesor Nach les destacaba que los derechos humanos en la propuesta de la nueva Constitución son un rasgo distintivo. Es decir, están en el artículo 1 de definición de Estado, de cómo los derechos humanos forman parte del objetivo de que todo el aparato público se funda en esta obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El artículo 1.3 señala expresamente que la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Pero ¿qué pasa? Los derechos humanos, a diferencia de otras normas de la Constitución, no están solo restringidos al catálogo de derechos que se encuentra reconocido expresamente en la Constitución, sino que son un conjunto de normas que se alimentan de la interacción entre la dimensión internacional, los tratados internacionales, la dimensión supranacional, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados regionales, no tratados universales de derechos humanos, la dimensión local, también
en países donde existe desarrollo de derechos fundamentales por parte de las localidades, también interactúan en este diálogo, y evidentemente la dimensión nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, lo más importante que tenemos que saber es que no están restringidos solo a las normas del catálogo de la Constitución, sino que es un fuerte componente, un fuerte cuerpo normativo que se alimenta de desarrollos de distintas fuentes nacionales, internacionales, locales, supranacionales. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, cómo se dieron los debates y la importancia de la dimensión internacional, vamos a ver ahora cómo quedó regulado expresamente esto en la propuesta de la nueva Constitución. El paradigma de la Constitución de 1980, yo ya les adelantaba que esta cuestión la mencionaba, pero no lo resolvía muy bien, porque el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución vigente señala que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile son una limitación a la soberanía. Simplemente decía eso. Pero la Constitución no decía, por ejemplo, si esos tratados internacionales sobre derechos humanos tenían rango constitucional o no, qué valor tenían las sentencias, por ejemplo, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile, qué valor tenían esas sentencias. Eso no lo resolvía la Constitución, o sea, no lo resuelve la Constitución. Yo ya estoy hablando en pasado, como que pasó, y bueno, todavía no. Eso no lo resuelve la Constitución de 1980, ¿y qué pasó con esta norma tan ambigua? Que se generaron muchas disputas en la jurisprudencia en torno a cómo interpretarla. Y esto fue un debate clásico de los constitucionalistas, que quienes pasamos por las facultades de Derecho tuvimos muchas clases con estos debates, con constitucionalistas que sostenían que la norma de la Constitución de 1980 otorgaba rango constitucional a los tratados, otros constitucionalistas que decían que no, que los tratados estaban por debajo de la Constitución, pero por sobre la ley. E incluso habían otros que señalaban que ni siquiera tenían rango supralegal, sino que tenían rango legal. Y esto entonces, ¿por qué era importante? Porque en el fondo cuando nosotros decimos que los tratados internacionales tienen rango constitucional, significa que tienen el mismo valor que la Constitución, que están en el mismo lugar. Entonces, cuando yo tengo derechos, por ejemplo, que no están en la Constitución, pero sí están en un tratado, si yo digo que los tratados internacionales tienen rango constitucional, yo puedo traer esos derechos a la Constitución y argumentar que forman parte de lo que se llama la Constitución material. Porque las constituciones generalmente se distingue entre la Constitución formal, es decir, el papel de la Constitución, y lo que es la Constitución material, es decir, la Constitución viva, la Constitución interpretada. Y cuando yo digo que los derechos humanos que están en tratados internacionales forman parte con rango constitucional de la Constitución, lo que pasan a hacer es a engordar esta Constitución. Es esta Constitución más todos los tratados internacionales que ha ratificado Chile. Entonces, por eso esta discusión era tan importante. Y la Corte Suprema sostenía que tenían rango constitucional, y el Tribunal Constitucional sostiene actualmente que tienen rango infraconstitucional. Entonces, ¿cómo resuelve esto la propuesta de nueva Constitución con el artículo 15, que se los voy a leer, que dice que los derechos y las obligaciones establecidas en los tratados, a ver, que no veo mi propia pantalla. Ay, no sé qué pasó. Perdón, estoy tratando de ver mi propia pantalla. Los derechos y obligaciones establecidas en tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan rango constitucional. Y en el segundo inciso ya se refiere específicamente a los deberes del Estado en relación a la persecución, investigación y reparación de violaciones de derechos humanos. Entonces aquí la propuesta de nueva Constitución resuelve expresamente una cuestión que era una anomalía en derecho comparado, que era no resolver qué valor tenían los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y lo interesante de esta propuesta es que no solo menciona a los tratados internacionales de derechos humanos, sino que también a los principios de derecho internacional y a las normas de derecho constitucional. Esto es importante porque el derecho internacional
tenemos distintas fuentes. Tenemos los tratados, tenemos principios, tenemos costumbres. Y generalmente lo que es interesante es que los principios que se hayan incorporado expresamente son importantes porque muchas veces los principios nos ayudan a interpretar normas cuando no tenemos muy claro cuál es su correcto sentido y alcance. Entonces, que se hayan incorporado esto expresamente es muy importante. Entonces, la imagen que nos queda después de esta propuesta de la nueva Constitución sería esta. Es decir, si nosotros vemos a nuestro sistema jurídico como una pirámide, podríamos ver que en lo más alto estaría la Constitución, pero no solo la Constitución. Como les decía, entonces nuestra Constitución se engrosa en la Constitución, los tratados, los principios y la costumbre. Luego vienen las leyes, luego los reglamentos. Y esto queda expresamente en los artículos 15 y 16 de la propuesta de la nueva Constitución, que establecen el principio de supremacía constitucional, es decir, que esta idea de que la Constitución es la norma de normas, y que el respeto a los derechos humanos forma parte esencial de esta idea de supremacía constitucional. Entonces, frente a la pregunta de ¿qué derechos humanos tengo yo?, no solo veo el catálogo que nos propone la nueva Constitución, sino que también tengo todos los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y otra cuestión que me parece súper importante vinculado con esto, es que muchas veces se decía en el debate constitucional, ¿para qué es necesario meter a los tratados internacionales sobre derechos humanos si nuestro catálogo que tenemos acá es robusto, tiene muchos derechos, no es necesario meter a los tratados internacionales? ¿Para qué va a ser necesario su consagración expresa? Y aquí hay dos formas de abordar esta cuestión. Una es pensar que generalmente lo que ocurre con los derechos humanos es que van evolucionando en el tiempo y esta demanda de dignidad que está detrás de los derechos humanos se va actualizando conforme a las condiciones de vida de las distintas sociedades. Y generalmente el derecho internacional de los derechos humanos se actualiza de alguna manera un poco más rápido que el derecho interno, y por eso muchas veces hay una disonancia en que los derechos contenidos de los tratados internacionales son más progresistas que los catálogos de derecho interno de los estados, pero muchas veces ayuda a la ratificación de estos tratados a que los catálogos internos de las constituciones se actualicen de una manera más rápida. Entonces, un primer argumento sería, esto es importante porque nos permite ir actualizándonos conforme a cómo entiende la comunidad internacional la universalidad de los derechos humanos. Y otra cuestión que también lo podemos ver al revés, es decir, hay muchas materias en que nuestra Constitución es incluso más garantista que el propio derecho internacional de los derechos humanos. Y no solo más garantista, sino que es más actualizada. Y ahí podemos ver cómo nuestra propuesta de nueva Constitución puede ser incluso un aporte al derecho internacional. Puede pasar que cortes internacionales o los mismos discusiones que se ven en el seno de organismos internacionales vean a nuestra Constitución como un ejemplo de ciertos derechos que no se habían consagrado a nivel internacional y se consagren. Como por ejemplo aquí yo pongo ciertos derechos que creo que nuestra Constitución puede aportar al derecho internacional, como el derecho a cuidar, ser cuidado de cuidarse, el derecho a la ciudad, el derecho al deporte, la actividad física y actividades corporales, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, derechos digitales, culturales, etc. Pero además de esta dimensión como de diálogo, es decir, el derecho internacional me aporta a mí y yo le aporto al derecho internacional, también los tratados internacionales serán útiles para fijar contenidos específicos de derechos que van a estar en la nueva Constitución, porque hay una mención específica a estos tratados en la regulación constitucional. Por ejemplo, en materia de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, pueblos indígenas y personas privadas de libertad, el texto constitucional menciona, además de esta norma general que yo les mencioné al principio del valor de los tratados, vuelve a mencionar a los tratados cuando regula específicamente esas materias. ¿Y por qué lo hace? Porque, por ejemplo, respecto de los derechos de las personas mayores o respecto de los derechos de las personas con discapacidad, el derecho internacional
lleva muchos años de recorrido. Hay muchas sentencias, hay muchas interpretaciones, entonces el derecho internacional nos puede ayudar a interpretar y a fijar, fijar contenidos de cláusulas que a veces en la Constitución aparecen muy abstractas. Por ejemplo, respecto de niños, niñas y adolescentes, el derecho internacional ha avanzado mucho en qué se entiende el derecho de los niños a ser oído. Si la Constitución establece el derecho a ser oído, pero yo no sé qué significa eso en concreto, puedo acudir a las resoluciones del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño para ver qué significa específicamente el derecho a ser oído. Entonces, cuando vemos que en el catálogo de derechos fundamentales que nos propone la nueva Constitución hay mención específica a tratados internacionales respecto de ciertos temas, es porque en esos temas en específico el derecho internacional tiene muchísimo recorrido que nos puede ayudar a fijar el contenido y alcance de esas normas. Hay otra materia que tiene que ver con la dimensión internacional, que es los principios de política exterior. Generalmente se considera que la política exterior de los estados es un asunto privativo del presidente de la República y del gobierno de turno, y que por tanto las constituciones no tenían que decir nada respecto a política exterior. Que se tenía que respetar una cierta autonomía de cada gobierno en torno a cómo quería conducir sus relaciones internacionales. Y esto también suscitó mucho debate en la Convención Constitucional respecto de si necesitábamos o no consagrar constitucionalmente ciertos principios de política exterior. Se decantó finalmente por la opción en positivo, es decir, si se consagran expresamente principios de política exterior, por distintos motivos. Una cosa importante es que Chile ha tenido una tradición de principios de política exterior más o menos uniforme, que se rompieron en el gobierno de Sebastián Piñera, pero que antes de eso se podía reconocer a Chile con una política consistente de política exterior basada en la paz, en la cooperación, en los derechos humanos, en la protección de la democracia. Y era importante que esta tradición, que es más o menos constante, tuviera reflejo en la Constitución. Pero además de eso, también era importante consagrar expresamente estos principios de política exterior justamente para que no pasara lo que pasó bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que por una concepción ideológica en particular de un gobierno de turno, se echaran por tierra todo el trabajo que tenía la política estatal detrás de política exterior. Entonces se toma la decisión de constitucionalizar ciertos principios de política exterior, que si ustedes ven en el artículo 14, que es donde están consagrados, son principios más o menos estándar en el derecho internacional de cómo tienen que conducir los estados sus relaciones internacionales. Aquí, más allá de lo estándar, que sería la paz, la solidaridad, los derechos humanos, la integración y la cooperación, llama la atención específicamente la importancia, por ejemplo, que se le da a la igualdad de género. Bueno, esto es la línea de la Constitución en general. Esta va a ser una de las primeras constituciones que establezca que la igualdad de género va a ser importante para la conducción de la política exterior. También se declara a América Latina y el Caribe como una zona prioritaria en las relaciones internacionales, y esto también generó una cierta controversia. Se decía por qué América Latina y el Caribe en específico, y bueno, aquí se reconoce que la importancia de establecer esto constitucionalmente para que sea una prioridad de la política estatal, no de los gobiernos, sino que la política estatal avanzara hacia la integración y cooperación en América Latina, entendiendo que solo a través de la integración y la cooperación podemos alcanzar los objetivos de desarrollo y también enfrentar ciertos problemas comunes que como región no hemos afrontado, justamente porque no tenemos estructuras de integración y cooperación, como por ejemplo el problema migratorio, que es un tema que necesariamente pasa por una resolución conjunta entre distintos países, que los países no lo pueden resolver por separado. Entonces, una segunda cuestión muy importante sería los principios de política exterior. Arantxa, ¿cómo voy de tiempo? Súper, súper, quedan unos 5 o 10 minutos podría ser. Perfecto. Un tercer elemento que también es relevante desde la dimensión internacional de la Constitución es cómo se celebran, cómo se negocian los tratados internacionales. El paradigma de la Constitución vigente es que el presidente
tiene una gran autonomía en tanto en la iniciativa, las negociaciones, en la denuncia o la terminación de tratados internacionales. No hay mayor participación del Congreso y menos aún inexistente participación de la sociedad civil. Dado esto, se evalúa que es muy importante que la sociedad civil también pueda participar del impulso para ratificar tratados internacionales, y la nueva Constitución, por tanto, establece expresamente que puede haber una iniciativa ciudadana de suscripción de tratados internacionales sobre derechos humanos en el artículo 289.13. Y esto, por ejemplo, si ustedes lo piensan en el contexto chileno, es súper importante. Imagínense si hubiera existido una norma de este tipo cuando el gobierno de Sebastián Piñera no quería ratificar el acuerdo de Escazú. Si se hubieran, esto luego va a tener que desarrollarse vía legislativa de cuáles van a ser los requisitos para que esto se dé, pero si hubiera existido una norma de este tipo, por ejemplo, podría haber existido una iniciativa ciudadana para poder ratificar el acuerdo de Escazú. Entonces esto se incorpora con la nueva Constitución. Otra cosa muy importante también es que, en la Constitución actual pasa algo una anomalía muy grave, y es que los tratados internacionales, una vez que son aprobados y ratificados y entran en vigor, pueden ser objeto de denuncia. Esto es decir, que el Estado se retira de ese tratado, y eso se podía hacer sin necesidad de que el Congreso Nacional aprobara esa salida del tratado. Y eso era una anomalía, porque los tratados internacionales necesitaban la ratificación del Congreso, pero para salirse del tratado no necesitaban la aprobación del Congreso. Esto se corrige en la propuesta de nueva Constitución, y se establece que tanto en las negociaciones, donde va a tener que existir mayor transparencia por parte de la presidencia hacia el Congreso, que va a tener que visibilizar estas negociaciones, va entonces a poder participar el Congreso también luego en la denuncia si se decide democráticamente que se quiere salir de un tratado. Y bueno, en línea también con el tema del Estado regional y la regionalización, incluso las regiones van a poder participar activamente en la política exterior, y esto es muy importante porque, por ejemplo, hay regiones que tienen intereses transfronterizos y que deberían poder tener iniciativa de regular ciertas cuestiones en atención a sus características geográficas. Entonces, todas estas cuestiones se regulan en los artículos 223 y 289 de la propuesta de nueva Constitución. También hay otra cuestión que tiene que ver con la dimensión internacional, pero esta la voy a pasar un poquito más rápido, y es que los chilenos y chilenas en el extranjero van a poder votar, y este es un derecho reconocido constitucionalmente, no solo es en las elecciones de carácter nacional, o sea, las elecciones de carácter nacional, pero no solo en las presidenciales, sino que también en las parlamentarias, en los plebiscitos y en las consultas. Es decir, aquí hay una ampliación de nuestra comunidad política también hacia la comunidad internacional de chilenos que se encuentran en el extranjero. Y este artículo lo quiero destacar especialmente porque yo les decía al comienzo que era importante la dimensión internacional de la Constitución, porque muchos de los problemas que nos afectan no se van a resolver únicamente por iniciativa democrática de nuestros estados, sino que necesariamente van a requerir de la cooperación internacional. Y nuestra Constitución, al tener un enfoque fuertemente ecológico, reconoce que la crisis climática y ecológica solo se va a poder resolver en conjunto con la comunidad internacional. Y por eso, por ejemplo, el artículo 129, que no está tan en la mira de la ciudadanía, pero es un artículo muy bonito, dice que el Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Finalmente quisiera destacar otra cuestión de la dimensión internacional, y es como yo les decía al comienzo, como tenemos esta norma de la Constitución de 1980, que no dejaba muy claro cuál era el rango de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y a eso sumamos una cultura jurídica que las facultades de derecho sigue viendo el derecho internacional, en particular al derecho internacional de los derechos humanos, con cierto escepticismo. Por ejemplo, la facultad donde yo estudié Derecho Internacional de los Derechos Humanos era una asignatura
y creo que lo sigue siendo, optativa, es decir, no una asignatura obligatoria. Alguien podía pasar por toda la universidad sin tener el derecho internacional de los derechos humanos. Eso llevaba a que nuestros jueces y juezas fueran bastante reacios a aplicar el derecho internacional cuando resuelven los fallos. Esto afortunadamente ha ido cambiando con el tiempo y tenemos sentencias que hacen una buena aplicación del derecho internacional, pero sigue siendo una cuestión de un poquito de voluntad. Es decir, de jueces y juezas que estudian el derecho internacional y lo aplican, otros que resuelven los casos sin aplicar el derecho internacional. Lo interesante es que la propuesta de nueva constitución establece expresamente como parte de la función jurisdiccional la aplicación de estos tratados. Esto se podría derivar simplemente del artículo inicial que yo les mencioné, que establece que los tratados internacionales forman parte del rango constitucional, pero me parece muy importante que además de ese artículo en general se haya consagrado expresamente dentro de las obligaciones del Poder Judicial, justamente considerando nuestra cultura judicial que ha sido reacia a esta aplicación. Es decir, esta cuestión ya no va a ser algo de voluntad, de jueces más o menos estudiosos, sino que va a ser una obligación en el ejercicio de la función pública y en el ejercicio de la jurisdicción. También el artículo 311 señala que el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos es obligatoria para la función jurisdiccional. Para cerrar entonces, ¿por qué es relevante la dimensión internacional para la ciudadanía? En primer lugar, porque como les dije, las normas internacionales sobre derechos humanos amplían nuestro catálogo. Tenemos no solo el catálogo de derechos fundamentales que nos propone la nueva Constitución, sino que también los derechos humanos consagrados en tratados internacionales de derechos humanos, y esto es muy importante de cara a la evolución que vayan teniendo las distintas necesidades de las personas conforme va avanzando el tiempo y vamos teniendo distintas formas también de entender la igualdad y las exigencias de la dignidad. También es importante para la ciudadanía porque abre mayor participación ciudadana y mayor apertura para transparencia respecto de los tratados internacionales. Vamos a poder tener como ciudadanos y ciudadanas un mayor control de la política exterior de los gobiernos, fijándonos de que respeten esos principios de política exterior que están establecidos en la Constitución. Hay una comunidad política abierta con los expatriados que van a poder votar en el extranjero, y finalmente este enfoque de la importancia de enfrentar los problemas globales de manera conjunta, y esto yo creo que la propuesta de nueva Constitución tiene una posición clara frente a las tendencias contemporáneas de nacionalismos y neosoberanismos que miran a la comunidad internacional como injerencias arbitrarias y que no miran la importancia de la cooperación internacional para superar los problemas que nos aquejan como humanidad en su conjunto y de los que no vamos a poder salir si no es todos y todas juntas. Eso por mi parte, espero que les haya servido esta dimensión que muchas veces no es tan puesta de relieve, y bueno, quedo atenta a todas las preguntas que luego puedan surgir en la conversación. Gracias, Constanza, muy interesante la presentación, y podemos, si tienen preguntas, recuerden dejarlas en el chat. Tenemos una pregunta, si quieres te la leo y podemos conversar sobre eso. Dice Ricardo Zúñiga, nos dice, ¿cuáles son los organismos internacionales que estaríamos obligados a aceptar a través de los tratados internacionales? Bueno, los organismos internacionales en general son muchos. Todos los organismos internacionales son aquellos a los que el Estado de Chile ha dado competencia una vez que ratifica un tratado internacional. Yo te voy a contestar específicamente respecto de los organismos de derechos humanos en particular. Respecto de los organismos de derechos humanos en particular, Chile ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, dándole competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver casos que tengan que ver con el cumplimiento o incumplimiento de la Convención Americana. Entonces tendríamos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito regional, y en el ámbito universal tenemos nosotros distintos tratados de derechos humanos que ha ratificado Chile, y cada uno de estos tratados tiene un comité de supervisión. Por ejemplo, la Convención sobre Derechos de los Niños y Niñas, que ha ratificado el Estado de Chile, tiene un comité de derechos de los niños y niñas que se encarga
de hacer informes y recomendaciones y que vigila que los estados cumplan con las obligaciones que establece ese tratado. Entonces nosotros tenemos que ver todo el listado de tratados de derechos humanos que ha ratificado Chile, y cada comité entonces tiene la facultad de referirse a si el Estado de Chile ha cumplido o no. Y cuando esos comités hacen observaciones y recomendaciones a los estados y les dicen, miren, ustedes no han cumplido con esto o estas otras recomendaciones, los estados tienen la obligación, porque han suscrito bajo su propia voluntad estos tratados internacionales, de cumplir con esas obligaciones internacionales. Entonces, en el ámbito de derechos humanos tenemos muchos organismos. El más conocido es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es la única que funciona como un tribunal. Luego ya tenemos entonces los otros organismos que regulan otro tipo de cuestiones, como la OIT, que regula cuestiones vinculadas al ámbito del trabajo, la OMS, que tiene que ver con el ámbito de la salud, es decir, pero en el ámbito específico de derechos humanos, que es la norma a la que yo me refería específicamente, y esto es importante, a lo que se le otorga rango constitucional, es a los tratados internacionales sobre derechos humanos, no a todos los tratados internacionales, sino que los que regulan normas de derechos humanos específicamente. Muchas gracias por la respuesta. Y yo, en el fondo, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Usando mi posición de moderadora, lo que quería preguntarte es cómo crees que se van a implementar en la práctica los derechos que son más innovadores. Por ejemplo, uno sabe que hay una gran abundancia, por ejemplo, de recursos de protección. Entonces, ¿cómo crees que la Corte Suprema, por ejemplo, al conocer estos recursos, va a integrar, por ejemplo, la discusión académica, sobre todo en áreas que son más innovadoras o donde hay menos como sustrato del cual básicamente llenar de contenido estos derechos? Yo creo que ahí hay un gran desafío para los jueces y juezas. Recordemos que, como ustedes vieron también en sus otras sesiones, ahora la acción de protección en primera instancia va a ser conocida por jueces de instancia, es decir, se le quita la competencia a las Cortes de Apelaciones y va a pasar a los jueces de instancia. Esto bajo la lógica de que nosotros podamos presentar nuestras acciones de tutela frente a los tribunales que tengamos más cerca. Y claro, los magistrados y magistradas de primera instancia no necesariamente están capacitados en teoría de derechos fundamentales, y menos aún en teorías de estos derechos más nuevos. Entonces ahí yo creo que va a haber una responsabilidad conjunta de la academia y de la sociedad civil de capacitar. Por una parte, la propia academia, desarrollar conocimientos respecto de estos derechos en específico, que no están ni siquiera en el derecho comparado, ni están en el derecho internacional, de dotarles de contenido, y para eso va a ser muy necesario escuchar las voces de la sociedad civil en diálogo con la academia para dotar de contenido estos derechos, pero además va a ser necesario capacitar específicamente a los magistrados y magistradas del Poder Judicial, no solo respecto de estos nuevos derechos, sino que también respecto del derecho internacional. Hay mucho desconocimiento de los tratados por parte de los jueces y juezas, entonces nos van a tocar muchos años de trabajo, de dotar de contenido a estos derechos. Pero yo creo que los que llevan aquí la voz cantante es la sociedad civil, es decir, es la sociedad civil la que puso el cuidado en la Constitución. O sea, ni siquiera fue el movimiento feminista, y a ellas habrá que escuchar. Lo mismo con el derecho a la ciudad y el territorio, fueron las organizaciones territoriales que pusieron el foco en el derecho a la ciudad. Entonces yo creo que a ellos y a ellas habrá que escuchar, incluso más que a los académicos. Claro, y vinculado con esto, en el fondo también rediseñar los currículums en las facultades de Derecho para reforzar, en el fondo, como mencionabas, cuando simplemente es un curso optativo y cuando vemos que tiene esta importancia y este carácter innovador, en el fondo, formar a todos los abogados con nociones básicas. Sí, o sea, derechos humanos debería pasar a formar parte, derecho internacional de los derechos humanos y derechos humanos del currículum obligatorio de todas las facultades de Derecho, y no solo de las facultades de Derecho. Es decir, si vemos que nuestra Constitución es una Constitución basada en derechos humanos, en su misma definición de Estado, en el artículo 1, esto tiene que ser formación transversal.
Tenemos otra pregunta y es más específica, es como, ¿cuál es la referencia al neosoberanismo? ¿Qué significa eso? Sí, neosoberanismo es una categoría que acuña una autora que se llama Sheila Benjamin, y bueno, otros autores, pero me parece interesante la forma en que ella la desarrolla y que se refiere a la tendencia contemporánea de muchos estados de salirse de las instituciones internacionales sobre derechos humanos bajo el argumento de que de que las instituciones internacionales sobre derechos humanos afectan la soberanía de los estados. Y se llama neosoberanismo porque, bueno, es una tendencia actual, pero que a la vez es conservadora en querer que el mundo de alguna manera vuelva a ser como era antes en condiciones de preglobalización. Y vemos que los neosoberanismos no coinciden necesariamente con posturas de izquierda o derecha, hay neosoberanismos de izquierda, de, de países que se salen de instituciones internacionales sobre derechos humanos y también neosoberanismos de derecha. Esto es algo transversal. Aquí yo siempre he tratado, cuando quiero rebatir los argumentos neosoberanistas, de poner el foco en que muchas veces las instituciones internacionales, específicamente las instituciones internacionales de derechos humanos, nosotros podemos ver que al contrario de mermar soberanía, lo que hacen es fortalecer la soberanía popular. Fortalece la soberanía popular desde el momento en que muchas veces las organizaciones internacionales de derechos humanos, a través de los tratados internacionales de derechos humanos o las sentencias, dotan a la sociedad civil de reconocimiento de derechos que en sus estados no estaban reconocidos, y de esa forma se expande la democracia. Piensan, por ejemplo, en lo que ha significado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. En América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido la soberanía popular antes que mermarla. También pasa lo mismo con los derechos de las mujeres, con los derechos de las personas migrantes, es decir, sobre todo respecto de grupos excluidos de la soberanía nacional, porque muchas veces lo que pasa es que se confunde soberanía popular con soberanía nacional, y la promesa democrática tiene que ver con soberanía popular. Estas instituciones internacionales vienen muchas veces a fortalecerla. Con esto no quiero decir que existan decisiones que muchas veces puedan ser cuestionables, que los estados tienen el derecho legítimo a cuestionarlas, pero lo que importa es participar de este diálogo con la comunidad internacional de una manera activa y propositiva, antes que restarnos de este diálogo con la comunidad internacional, que por lo demás, si nosotros participamos activamente, podemos transformar algunas estructuras internacionales con las que quizás podamos estar más o menos de acuerdo. De hecho, por ejemplo, nuestra propuesta de nueva constitución va un poco en esa línea. No profundicé mucho porque eran cuestiones ya de mucho detalle, pero en el artículo que se refiere a la aprobación de tratados internacionales, señala que, por ejemplo, el presidente de la República, cuando quiera suscribir tratados vinculados a materias comerciales y de inversión, debe preferir organismos internacionales independientes, permanentes e imparciales. Porque ¿qué es lo que pasa actualmente? Que muchas de las disputas económicas se resuelven por tribunales ad hoc, que muchas veces por cuestiones de desequilibrios de poder tienden a tener más influencia los estados más poderosos, y los estados que no son tan poderosos terminan perdiendo. Nuestra Constitución tiende a favorecer arreglos institucionales de tribunales permanentes que puedan favorecer una mayor imparcialidad. Entonces también nosotros con esta propuesta contribuimos a cuestionar de una manera crítica también a cómo se configuran las relaciones internacionales comerciales, en este caso, por ejemplo. Gracias. Y lo último, como precisión, entonces, por ejemplo, en este concepto de neosoberanismo podría incluirse la amenaza que hacen los conservadores en el Reino Unido, por ejemplo, de quitarle competencia a la Corte Europea de Derechos Humanos. En el fondo va en esa dirección, ¿no? Y es eso una respuesta en el fondo conservadora o de derecha. Claro, o sea, de hecho, esta autora que yo te mencionaba, Sheila Benjamin, en su artículo sobre neosoberanismo, pone ejemplo al Reino Unido,
el fenómeno del Brexit y el fenómeno que se viene dando de cuestionar la competencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, no solo ahora, sino que desde hace muchos años, como un ejemplo de tendencias neosoberanistas. Y en ese artículo ella muestra específicamente cómo, al contrario, la Corte Europea de Derechos Humanos ha fortalecido la soberanía popular en el Reino Unido. Muchas gracias. Yo creo que este es un buen punto porque no veo preguntas en el chat, pero podemos volver si luego vinculado con la siguiente presentación les surgen preguntas sobre la primera, al final podemos hacer una ronda común de reflexiones. Así que dejen las preguntas registradas en el chat. Y ahora vamos a pasar a la segunda presentación del profesor Rodrigo Espinosa, que es doctor en ciencia política y es profesor de la Universidad Diego Portales, es coordinador de estudios de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Y le podemos dar la palabra. Perfecto, muchas gracias y agradecer a Arantxa por moderar también, por la invitación y también la presentación de Constanza, que muy buena y además uno aprovecha de aprender mucho más allá de las cosas que uno pudiera saber. Como pudieron escuchar en la presentación, yo no soy abogado, sino que más bien soy cientista político. No sé si será bueno o malo para ustedes, pero voy a referirme sí a aspectos tal vez más de la política del proceso constituyente y de los procesos constituyentes, y sobre todo también feliz porque en menos de 2 meses vamos a votar respecto a la posibilidad de aprobar o no lo que sería nuestra primera constitución política hecha en democracia. Y parte de esto tiene que ver con subrayar la palabra democracia, que es acerca de lo que voy a hablar también en mi presentación. Así que voy a empezar a compartir el material que tiene que ver sobre experiencias y tendencias constituyentes. Ya, bueno, mi correo electrónico está abajo, rodrigo.espinosa-t@mail.ep.cl, en caso que después de esta actividad tengan dudas o quieran seguir conversando, digamos, al respecto. Yo feliz, la verdad. Bueno, en esta presentación abarca 6 puntos, donde voy a hablar un poco sobre los orígenes del proceso constituyente, sus características, la comparación con otros procesos a nivel regional y otros procesos además alrededor del mundo. Me voy a referir acerca de los contenidos de la propuesta de nueva constitución, en particular lo que Roberto Gargarella denomina como la sala de máquinas, que tiene que ver con la distribución del poder junto con algunos alcances y preocupaciones también, y proyectar un par de escenarios para el 5 de noviembre, que es el día posterior al plebiscito, y después cerrar con una serie de conclusiones. Bueno, los orígenes del proceso constituyente podríamos mencionarlos incluso posterior a la reforma constitucional realizada en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Y por qué? Porque esa reforma del año 2005, si bien cambia algunos aspectos de la Constitución de 1980, no cuenta con un proceso participativo. De hecho, se ha escrito bastante acerca de que esta reforma terminó siendo un pacto meramente entre las élites políticas de los partidos, que, digamos, existían bajo la lógica del antiguo sistema electoral binominal, y eso llevó, en base a los temas que quedaron fuera de ese debate de reformas constitucionales, ¿cierto?, a un auge de los movimientos sociales. Podríamos hablar de la Revolución Pingüina como primer hito, donde se cuestiona uno de los legados de la dictadura, que tiene que ver con las leyes orgánicas constitucionales. Pero creo que el momento cúlmine, sin duda alguna, es el movimiento estudiantil del año 2011, donde ya existe un cuestionamiento hacia la Constitución del 80 en su conjunto, y además que a raíz del movimiento estudiantil se acoplan otros movimientos sociales, como el movimiento, ¿cierto?, No Más AFP, el movimiento en contra de la existencia de las ISAPRES, como por ejemplo también las minorías sexuales, pueblos originarios, movimientos medioambientalistas, ¿cierto? Y eso nos lleva a nuestro primer intento de experiencia constituyente en democracia,
que es la promesa del segundo gobierno de Michelle Bachelet de proveer al país de una nueva constitución. Sin embargo, pese a que participamos, ¿cierto? Quienes tuvieron la oportunidad de asistir a los distintos hitos de la etapa participativa, hubo bastante desencanto, por un lado, con la propuesta de proyecto de nueva constitución del gobierno, sobre todo porque no contempló de manera vinculante los resultados de la etapa participativa, y en segundo lugar, porque el proceso constituyente finalmente fracasa. Fracasa primero porque no logra encontrar apoyo dentro de la oposición, incluso dentro del mismo oficialismo, no logra encontrar apoyo, por lo tanto, el proceso, digamos que termina siendo contenido. Y además, al mismo tiempo, la derecha, a raíz del triunfo electoral que tuvieron en 2017, sobre todo en la segunda vuelta, eh, interpretó su victoria electoral que básicamente el problema constitucional se había acabado. Es decir, se acepta la Constitución del 80, pero con cambios menores, pero que iban en la dirección opuesta a los resultados de la etapa participativa del proceso de Michelle Bachelet. De hecho, las reformas estaban más bien enfocadas en intentar binominalizar la política, ¿cierto? Tras el reemplazo del sistema electoral binominal por el sistema proporcional que tenemos hoy en día y que permitió también la entrada de, no solamente del mundo independiente, sino que también la entrada de una nueva coalición que es la que hoy está en el gobierno. Al mismo tiempo, en América Latina, sobre todo desde finales de los 80 a principios de la década de los 2000, los países de la región experimentaron sus estallidos sociales. Por ejemplo, en Venezuela en el año 1989 ocurrió el Caracazo, a principios de la década del 2000 y parte también de los 90 en Bolivia también se vio su propio estallido social, ¿cierto? A través de la guerra del agua, la guerra del gas, la guerra por el reconocimiento también hacia los pueblos originarios. Y en Argentina el movimiento de los piqueteros y en Ecuador también vivió su oleada de estallidos sociales que fueron procesos de movilización contra las reformas del libre mercado. Y estos estallidos sociales claramente se vivieron mucho antes del nuestro, y por lo tanto nosotros básicamente nos sumamos a través de nuestro estallido social a una oleada de protestas que llegó básicamente 15 años más tarde, al menos, y que Colombia, al igual que nosotros, lo vivió en un timing bastante similar. Y de hecho nosotros en ese periodo, durante la década de los 2000, como les decía, a partir de la Revolución Pingüina, también empezamos a vivir poco a poco hitos de creciente movilización social. De hecho, más allá de que el proceso constituyente de Bachelet terminó descartándose y dejándose a un lado y terminó fracasando, siendo, digamos, más honestos, había un ánimo constituyente. Y de hecho, esta encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realizada el mismo año 2016 tiene datos súper interesantes. Por ejemplo, en la pregunta si en la constitución política se necesitan cambios profundos, cambios moderados o no necesita cambios, 2 de cada 3 personas decían que era importante realizar cambios profundos a la Constitución. Y de hecho, hay otra pregunta que dice, y pensando en los desafíos de Chile, ¿qué tan importante le parece a usted cambiar la Constitución? Y el 56% decía que era muy importante, y el 28% bastante importante. Y respecto a las razones de por qué apoyar un cambio a la Constitución, no es necesariamente el origen autoritario de la Constitución del 80. De hecho, esa pregunta tiene que ver más bien con una audiencia, un público bastante más politizado. Pero si vemos, que es como la opción con mayor porcentaje, era que su contenido nos sirve para los actuales desafíos del país. Entonces, estábamos lejos de dar por superado el problema constitucional más allá del triunfo electoral de la derecha en el año 2017, por lo cual la derecha cayó en un tremendo error por dejar atrás el proceso constituyente de Michelle Bachelet. Proceso que, dicho sea de paso, si pudieran retroceder en el tiempo, les gustaría tener hoy en día, porque hubiesen tenido un mayor grado de control sobre el mismo.
Pero más allá de eso, el año 2019, y bueno, en la foto a la izquierda ustedes saben la célebre frase, ¿cierto? De esta de cabros, esto no prendió, pero finalmente sí prendió, respecto a que experimentamos finalmente nuestro estallido social. Y tuvimos una tremenda manifestación pacífica donde solo en Santiago más de 1,5 millones de personas salieron a exigir cambios profundos, y sobre todo el principal petitorio tenía que ver con una nueva constitución para el país. Y es así como llegamos al acuerdo del 15 de noviembre, ¿cierto? Que fue un acuerdo a altas horas de la noche, donde finalmente se abren las vías para el proceso constituyente que nos enmarcamos hoy en día. Pero tampoco podemos dejar de lado el tremendo aporte del movimiento feminista, sobre todo porque añadió un componente importante a las reglas del proceso, que tiene que ver con la regla de paridad, no solamente en la conformación de la Convención Constitucional en cuanto a sus listas electorales, sino que también la paridad en cuanto a su resultado, que es decir, en la conformación de la Convención Constitucional. Por lo tanto, esto fue un hito bastante importante, y de hecho el Marzo Feminista de 2020 fue la última gran marcha antes de que el COVID finalmente llegara y tuviéramos que quedarnos, ¿cierto?, en cuarentena y tomar todas las medidas de resguardo sanitario que conocemos, incluyendo la prórroga del plebiscito, ¿verdad?, de 2020, que estaba programado para el mes de abril y que después terminó siendo para el mes de octubre del mismo año. Bueno, con esto quiero yo responder y pasar al punto 2, que tiene que ver con las características del proceso constituyente. Se ha dicho bastante que el proceso constituyente es un proceso sectario, un proceso revanchista, un proceso cuyo resultado, que es la propuesta de nueva constitución, fue escrito por un solo sector. Básicamente, yo digo que esos son fake news o son noticias falsas. La verdad es que el proceso constituyente chileno es uno de los procesos más plurales a nivel global. Primero porque escogimos representantes bajo reglas de proporcionalidad, ya es decir, un proceso plural ya desde el punto de vista de las reglas electorales. Se redujeron las barreras de entrada para grupos independientes. De hecho, la mayoría de la Convención Constitucional estuvo compuesta por personas independientes. El aseguramiento de la paridad de género en conformación de listas y en el resultado final de la Convención Constitucional. La integración de los pueblos originarios vía escaños reservados, y donde además a estos 17 asientos también se les aplicó la regla de paridad. Y esto llevó a que ningún grupo contara con una mayoría para vetar o para aprobar por sí solo. Es decir, la Convención Constitucional terminó siendo un espejo de lo que es realmente nuestra sociedad, que es mucho más diversa que el Congreso, y que en realidad dudo mucho que algún órgano representativo en nuestro país sea más diverso, más plural que la Convención Constitucional. Al menos más que el Congreso, no. Y me estoy refiriendo acá tanto a la Cámara Baja como a la Cámara Alta. Y además, repito, a nivel global, difícilmente van a encontrar un modelo de asamblea constituyente que sea más plural que el que tenemos hoy. Incluso, bueno, en realidad que ya tuvimos, porque la Convención Constitucional terminó hace muy poco su trabajo, y al mismo tiempo también incluso dio cabida para que personas, ¿cierto?, que estuvieron en el pasado en cargos de representación, pudieran formar parte de la convención. Entonces tampoco se cerró la posibilidad de que personas que hayan ejercido cargos de elección popular se vieran impedidas de entrar. De hecho, algunos nombres entraron, dicho sea de paso. Y además, el proceso constituyente, otra de sus características únicas fue que en el plebiscito de entrada, la ciudadanía tuvo la posibilidad de escoger el mecanismo destinado a la redacción de la propuesta de nueva constitución, donde pudimos escoger entre una convención mixta y la convención constitucional,
Entonces también ese es otro hito que le añade un estándar democrático sobresaliente al proceso constituyente chileno. Así que respecto a si esto es un proceso sectario o no, la verdad es que para nada, al menos esa es mi opinión. Y de hecho, si miramos estos círculos de colores, aquí podemos ver que ningún grupo logró los 2/3 para poder aprobar sin negociar con otro sector los contenidos que iban a entrar al borrador de nueva constitución, y al mismo tiempo ningún grupo logró el tercio suficiente, ¿cierto?, para poder vetar. Y de hecho, es también importante señalar que todos los acuerdos dentro de la Convención Constitucional se lograron por 2/3. Entonces fue un acuerdo amplio, un acuerdo plural. Y de hecho, los grupos que eran más, ¿cierto?, ligados a la centro-izquierda, tampoco actuaron de manera homogénea. Hubo que negociar bastante. Así que, institucionalmente, la Convención Constitucional fue una instancia donde sí o sí los distintos grupos y colectivos tuvieron que sentarse a negociar para llegar a acuerdos, ¿ya? Así que difícilmente podemos llamar al proceso constituyente como un proceso sectario si había que negociar y si había pluralismo garantizado. Bueno, el punto número 3 tiene que ver con procesos en la región y en otros países del mundo. De hecho, existen experiencias constituyentes donde estas fueron controladas por un partido único o por una sola coalición. Por ejemplo, el proceso constituyente de Venezuela es muy distinto al proceso chileno, donde incluso los integrantes de la Asamblea Constituyente de Venezuela para el proceso del 99 se escogieron particularmente bajo regla de mayoría. Por lo tanto, bajo regla o bajo sistema mayoritario, en un contexto de oposición fragmentada, esto le dio al chavismo el 95% de los asientos en el resultado final. Entonces es muy distinto el resultado de la Asamblea Constituyente de Venezuela a la Convención Constitucional chilena. No tienen nada, pero nada que ver. Ecuador lo mismo, con el triunfo de Rafael Correa, finalmente Alianza País controla también por sobre los 2/3 de la Asamblea Constituyente, por lo que al final de cuentas también este proceso fue conducido por el oficialismo. De hecho, en Europa, una de las experiencias constituyentes más recientes fue la de Hungría, donde Fidesz, partido de ultraderecha, aprovechó los 2/3 que había logrado en el Parlamento, y fue a través del mismo Parlamento que en menos de 2 semanas escribieron una nueva constitución, que hoy es la que rige en dicho país y que ha sumergido o ha hundido en realidad a Hungría en lo que ya en todos los informes de organismos que miden la calidad de la democracia, Hungría está en lo que se denomina como un régimen autoritario, siendo que previo a la llegada de Fidesz al gobierno, eran uno de los países con mayores niveles de democracia en Europa del Este. Y bueno, y otra experiencia que podemos hablar también fue la de Nepal, la experiencia fallida de 2012, que finalmente no se cumplió con el plazo pese a las 3 prórrogas que se dio, a pesar de que los maoístas y la izquierda tuvieron una amplia mayoría, pero en temas como por ejemplo descentralización y federalismo no se lograron llegar a acuerdos, sumado a que la Asamblea Constituyente de Nepal, que concluyó el año 2012, se empezó a meter en temas de política contingente y no a debatir en contenidos, finalmente no se dio más plazo y terminó en una experiencia que fracasó, pero sin embargo se hizo un nuevo proceso constituyente donde ahí los maoístas lograron tener mayoría y finalmente terminaron con la constitución del año 2015. Bueno, en América Latina tenemos procesos pluralistas, sin duda. Brasil en 1988, ¿verdad? Que fue un proceso constituyente cuya mecanismo, ¿cierto?, fue a través del Congreso para poder sacar la constitución que dejaron los militares. Un caso que hemos seguido bastante de cerca, que es la experiencia de Colombia, que terminó en la constitución del año 1991, donde
se logra integrar a movimientos de guerrilla, principalmente el M-19, al proceso político, y ya prácticamente 2 décadas después se logra integrar a la FARC durante el gobierno de José Manuel Santos, ¿cierto? Con un plebiscito perdido de por medio, pero que finalmente termina aprobándose a través de reformas constitucionales, pero también fue un proceso pluralista el colombiano que nace también de un estallido social. El proceso de Bolivia, que fue ampliamente criticado en su minuto, pero que finalmente incluso la propia oposición a Evo Morales terminó aceptando la Constitución del año 2009, pese a que casi se van a la guerra civil, ¿cierto? Por la aprobación de la propuesta de Constitución en su minuto, y que además, incluso el golpe de Estado hecho a Evo Morales por parte de la derecha y que coloca a Yanine Áñez en el gobierno, se acepta la Constitución de 2009. Entonces, la Constitución boliviana no es algo que esté en el itinerario de la oposición, al menos reemplazarla, al menos no de manera mayoritaria. ¿Ya? Y una experiencia que yo he seguido bastante de cerca, que tiene que ver con la experiencia de Islandia, y también la marco con asterisco, porque fue una experiencia fallida, es decir, a raíz de la crisis del año 2008 y el estallido social que se vive en Islandia, se hace un proceso constituyente con resistencia de los partidos conservadores que imputan las elecciones, pero que finalmente se logra un acuerdo parlamentario para que esta misma instancia nominara a un órgano constituyente compuesto por 25 personas para redactar una propuesta de nueva constitución que por más del 60% de los votos en un plebiscito de salida no vinculante, porque la última palabra la tenía el Parlamento, se aprueba, pero finalmente el Parlamento decidió guardar en un escritorio la propuesta de nueva constitución, y finalmente Islandia sigue, digamos, con la constitución de 1947. Y eso es tremendamente preocupante, y eso podemos hablarlo más adelante, pero si gana el rechazo, con esta bandera del rechazar para reformar o bajar el quórum a 4/7, creo que vamos a reproducir una experiencia bastante similar a lo que ha ocurrido en Islandia, y es uno de mis mayores temores respecto a si gana el rechazo en este plebiscito de salida, pero esto podemos conversarlo más adelante porque efectivamente, como habían mencionado antes, lo que estoy investigando ahora de manera más reciente tiene que ver con experiencias fallidas de proceso constituyente, es decir, países que iniciaron procesos para redactar una nueva constitución, pero que finalmente se terminan rechazando. Y bueno, en Chile, como ya mencioné, estamos sumergidos en un proceso con una convención constitucional que fue bastante pluralista, dicho sea de paso. Bueno, en el panorama regional no me voy a detener mucho en esta lámina, ya que la voy a compartir más para que la difundan, pero tenemos enorme variedad en cuanto a procesos con representación inclusiva. De hecho, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela fueron procesos constituyentes controlados por una sola coalición o un solo partido. Y de hecho, no todos los países tuvieron un plebiscito o referendo de salida, y no todos los países hicieron uso de los mecanismos preexistentes, y tampoco todas las experiencias fueron mediante asambleas constituyentes. Por lo tanto, América Latina, si bien es la tierra del constitucionalismo, no solamente por su frecuencia al cambio constitucional o reemplazo constitucional, sino que también tiene enorme variedad en nuestra historia contemporánea, ¿verdad?, en cuanto a la variedad de los distintos mecanismos que operaron en los procesos constituyentes. Pero sin duda, nosotros, en comparación a procesos pasados en nuestra región, creo que en cuanto a representatividad, participación, dejar la primera y la última palabra en la ciudadanía, y en cuanto a la consulta, estamos muy por encima de las experiencias pasadas, sin temor a equivocarme, la verdad de las cosas. En cuanto a los contenidos de la propuesta de nueva constitución,
acá hay bastantes avances y al mismo tiempo también nos sumamos a tendencias regionales. De hecho, es muy interesante, si es que no lo han seguido alguna vez, recomiendo bastante seguir lo que ha escrito y también en múltiples entrevistas en medios nacionales Roberto Gargarella acerca de lo que él denomina como la sala de máquinas de la Constitución, y que tiene que ver particularmente con la forma en cómo está distribuido el poder. Y él hace una crítica al nuevo constitucionalismo latinoamericano basado en los mecanismos de democracia directa, derechos sociales, derechos medioambientales, de énfasis en los derechos humanos, donde él dice que este nuevo constitucionalismo, sobre todo a partir de la década del 90, es un constitucionalismo bastante viejo, porque sigue concentrando el poder en el Ejecutivo, es decir, no abandona la lógica hiperpresidencialista. Entonces, es básicamente digamos, redistribución del poder más bien aparente que real. En Chile creo yo que hay que dejar un poco de lado, digamos, la crítica a esa tendencia. Creo que hay una redistribución del poder efectiva. Voy a hacer sí algunos alcances con algunas preocupaciones, obviamente, porque las constituciones no son cuerpos perfectos, por eso tienen reglas para sus cambios parciales, pero hay marcadas diferencias con las tendencias regionales, sobre todo en la redistribución del poder, a través de lo que se denomina como el presidencialismo atenuado, donde ya no vamos a tener tal vez esta marcada tradición hiperpresidencialista, donde buena parte de los poderes van a estar redistribuidos particularmente en el Congreso, ¿ya? Y sobre todo también a través de la entrega de los mecanismos de democracia directa, sobre todo a través de las denominadas iniciativas ciudadanas, las iniciativas ciudadanas de ley y las iniciativas ciudadanas para lo que es la reforma constitucional. Además, hay una redistribución del poder en el denominado bicameralismo asimétrico, donde no va a haber un Senado, sino que más bien va a existir esta Cámara Regional o cámaras de las regiones, que va a tener prerrogativas más acotadas que lo que conocemos hoy en día como el Senado de la República. Entonces, en cuanto a la redistribución del poder, dejamos esta lógica de enfatizar todo en la presidencia de la República y hay una redistribución hacia las cámaras y particularmente también hacia la ciudadanía a través de los mecanismos de democracia directa. Hay otro hito también, que es la igualdad política entre hombres y mujeres, que tiene que ver con la paridad, ¿cierto? En las instancias o en las instituciones de representación popular. Y además también avanzar hacia lo que es un Estado regional, es decir, como había mencionado muy bien, ¿cierto? En la presentación anterior, las regiones incluso van a tener poder, ¿cierto?, para poder hacer observaciones sobre todo lo que tiene que ver con, incluso con la política exterior. Entonces las regiones van a tener más protagonismo en el avance, digamos, hacia esta propuesta de un Estado regional. Así que también existe ahí claramente una redistribución del poder. ¿En qué nos parecemos, sí, en cuanto a las tendencias regionales? Bueno, el énfasis, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, que es parte importante también del problema constitucional que tenemos, ¿cierto?, con la Constitución de 1980. Y eso se ha traducido obviamente también en lo que es la transformación en el rol del Estado, donde se propone pasar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho. Eso es comunismo, es socialismo, como llaman algunos con la campaña del terror. No, sino que más bien tiene que ver, ¿cierto?, con mantener el sistema de mercado, pero darle una mirada más bien de justicia social, medioambiental, justicia tributaria, justicia también desde el punto de vista también de la igualdad política entre hombres y mujeres y también desde el punto de vista de los derechos humanos. También está la protección a los derechos humanos, algo muy importante que tiene que ver con el reconocimiento largamente postergado a los pueblos originarios, que era una deuda histórica, lo que es la protección del medio ambiente, la implementación de los mecanismos de democracia directa, y ojo,
que también una similitud no solamente regional, sino que tiene que ver con una tendencia global, que es lo que se ha denominado como la constitución detallista. Y esto no nos saca a nosotros de las tendencias globales. La verdad que la tendencia es escribir constituciones más detallistas, porque la gente, la ciudadanía, le exige más cosas a la democracia. De hecho, este gráfico tiene que ver con la tendencia en América Latina y en el mundo. Y voy a explicar ahora mismo este gráfico. Tiene que ver con la similitud en el eje vertical de las constituciones latinoamericanas y todas las constituciones del mundo con lo que es parecido a la Constitución de los Estados Unidos, que como saben ustedes, son constituciones bastante breves. Como vemos, la tendencia de la curva es descendente, o sea, va hacia abajo, ¿cierto? Desciende. Por lo tanto, cada vez se parecen menos a la Constitución de los Estados Unidos, pese a que en nuestra región prevalece el sistema presidencial. Y si miramos todas las constituciones del mundo, bueno, la tendencia es también a parecernos menos, sobre todo, y esto está explicado por los mismos autores, ¿verdad?, a tener constituciones mucho más detallistas, más largas, más específicas, ¿ya? Así que no es que nos estemos saliendo, digamos, de una tendencia, digamos, global. De hecho, la OCDE y la Comisión de Venecia han señalado que la Convención Constitucional, en cuanto a su contenido, han seguido las indicaciones y que por lo tanto la propuesta les parece bastante razonable y que se adecúa a los estándares internacionales. ¿Ok? Sin embargo, yo abro una serie de interrogantes, ¿verdad? Y tal vez críticas personales. Una, el sistema de gobierno. El presidencialismo como opción por defecto. Yo al menos era de la idea, y he escrito columnas con otros colegas acerca de esto, que las pueden encontrar por ahí googleando, y yo era de la idea de inclinarnos hacia un sistema parlamentario. Creo yo que el sistema presidencial nos da para más, incluso si lo ponemos como un presidencialismo atenuado. En particular, me preocupa más esta fórmula de presidencialismo atenuado donde va a prevalecer la fragmentación política, donde incluso se descartaron propuestas de hacer las elecciones parlamentarias para la segunda vuelta presidencial. Creo yo que la propuesta para lo que es el sistema político no se hace mucho cargo de lo que es el problema de la fragmentación política. Vamos para allá, incluso con la Constitución del 80 lo estamos experimentando. Por lo tanto, creo yo que el presidencialismo como opción por defecto me parece, digamos, una preocupación, sobre todo pensando en otra crítica hacia el sistema presidencial y no a la propuesta de la convención, sobre todo la poca flexibilidad que tiene el presidencialismo básicamente ante las crisis. Eso me preocupa bastante, sobre todo por el tema de los mandatos fijos. O sea, la experiencia que tenemos del gobierno de Sebastián Piñera, que llegó a tener un 5% de aprobación en un sistema parlamentario, probablemente ese gobierno no hubiese seguido. Y hago por eso mismo el énfasis ahí de mi preocupación por la continuidad, y más todavía donde se atenúa el sistema presidencial. Yo al menos soy de la idea de que si, digamos, a los tomadores de decisiones les gusta el sistema presidencial, tiene que ser con virtudes y defectos, tiene que ser con el paquete completo, y me parece preocupante este tema de atenuar y quitarle identidad a lo que es el sistema presidencial por esencia, al punto que podríamos llegar a tener un presidencialismo de facto, o sea, un parlamentarismo, perdón, de facto, sobre todo por la concentración de poderes en lo que va a ser la próxima Cámara Baja, si es que se aprueba la nueva Constitución. Y por eso mismo el punto 3 tiene que ver efectivamente con la concentración de poder en la Cámara Plurinacional, que le podría quitar la capacidad de conducción política a la presidencia de la República, pero al mismo tiempo también digamos, haciendo una lectura optimista, esto podría forzar lo que es la colaboración. Me hubiese gustado más la colaboración forzada en un sistema parlamentario, pero bueno, creo que fue una opción que duró muy poco tiempo en el debate y somos unos pocos los que finalmente terminamos defendiendo esta idea. En cuanto a las iniciativas populares, creo que quedó el poder demasiado concentrado en Santiago. Me encanta que hayan mecanismos de democracia directa,
pero creo yo que más allá de los umbrales en el número de firmas, no se pusieron limitantes territoriales. Entonces, juntar firmas para proponer una reforma constitucional o básicamente para proponer una iniciativa de ley, es más fácil hacerlo en Santiago. Y creo yo que para haber hecho esto de manera con una mirada más representativa a nivel territorial, creo yo que haber puesto que el 40 o que el 50% fuera de Santiago y el resto de regiones, hubiese puesto la balanza, digamos, en una relación más de equivalencia. Creo que esto de no poner limitaciones territoriales a los umbrales en la recolección de firmas deja con demasiado poder a Santiago y debilita bastante también la capacidad de incidir de las regiones a la hora de recolectar firmas. Me puedo equivocar, obviamente, pero esta es básicamente una observación. Creo yo que el referendo obligatorio de reforma constitucional le da mucha rigidez al proceso de reforma, y también lo que tiene que ver con la reelección. Creo que haber dejado la reelección en una sola limita todo lo que tiene que ver con la profesionalización de las y los representantes. Creo yo que hubiese sido bueno limitar la reelección, pero dejarlo como existe actualmente, es decir, una segunda reelección, y dejarlo ahí como techo. Creo que dejarlo en una reelección creo que atenta sí contra la profesionalización, ya que requerimos efectivamente de que las y los representantes también tengan cierto dominio, cierta expertise, ¿verdad? Y el conocer las dinámicas institucionales de las negociaciones, sobre todo en lo que es las relaciones ejecutivo-legislativo. Finalmente, propuesta de 2 escenarios post plebiscito. Si gana el apruebo, creo que hay que pensar ya en la planificación del itinerario de reformas constitucionales, sobre todo aquellos aspectos que no quedaron del todo claros o que no quedaron legislados, o sea, no quedaron, perdón, aprobados, perdón. Y sobre todo, el tema es aclarar quién va a llevar la batuta en esto, si va a ser el propio Congreso o va a ser el Ejecutivo. Así que hay que tomar nota respecto a lograr un acuerdo político acerca del itinerario, acerca de este punto. Además, la planificación del itinerario para la creación de las leyes que acompañan a la nueva Constitución. Y el punto 3 tiene que ver con el punto 1 y 2, que es empezar a visualizar la implementación gradual. ¿Cuánto tomaría, cierto, para que la Constitución sea realmente operativa? Creo yo que al menos va a tomar una década. Esto no es algo terrible, esto es muy importante señalarlo. Todas las constituciones, cuando son nuevas, tienen el mismo, no llamarlo problema, pero sí el mismo, digamos, desafío, y por lo tanto hay que tomar nota respecto a que se va a requerir de mucha negociación, ¿cierto?, para ir poco a poco ir implementando lo que es la nueva Constitución, y también la ciudadanía va a tener que tener algo de paciencia, porque no es algo que se va a implementar de un día para otro, sino que más bien es algo que probablemente le vamos a dejar a las próximas generaciones, ¿ya? Y por otro lado, si gana la opción rechazo, bueno, va a haber que tomar un acuerdo político sobre el destino del proceso constituyente. A mi juicio, el rechazar para reformar me parece una promesa peligrosa. Como les decía, he estado investigando acerca de experiencias fracasadas, y en el proceso de Islandia se hizo esta misma promesa de que se iba a reformar. Finalmente la propuesta de nueva constitución terminó guardada en un cajón, y los pretextos fueron que lo peor del estallido social en Islandia ya había pasado, que las reformas eran demasiado radicales y que no era el momento para hacerlas, y que básicamente no hay quórum para reformas. Entonces, me parece que ese mismo discurso se puede replicar si gana el rechazo, bajo la promesa de garantías de bajar el quórum y de a 4/7 de la Constitución del 80 y hacer reforma. Veo que en la práctica, y de acuerdo a lo que he observado además en otros países, finalmente eso no ocurre a menos que se haga un nuevo proceso constituyente, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Nepal. Nosotros recuerden que estamos en un segundo proceso constituyente porque el de Bachelet ya fracasó, así que no es nuestra primera experiencia. No sé si el sistema político va a aguantar dicho fracaso,
Y al mismo tiempo también veo que puede ocurrir una nueva crisis del sistema presidencial. Básicamente un efecto Brexit. Si bien Reino Unido rige un sistema parlamentario, bueno, David Cameron le costó, ¿cierto?, el gobierno, y el sistema parlamentario te permite dar ciertas válvulas, ¿cierto?, para incluso llamar a elecciones anticipadas, y no hay ningún problema con eso, la democracia sigue. Pero en un sistema presidencial es distinto. Creo yo que más que la oposición, más que poner los énfasis en el itinerario de reformas si gana el rechazo, creo yo que la oposición va a estar sumergida en exigir la cabeza del gobierno. Sobre todo porque el gobierno comunicacionalmente en un principio se decantó por la opción apruebo. Entonces creo yo que los énfasis de la oposición va a estar más en pedir la cabeza del gobierno, sobre todo porque estamos en la primera mitad y si el gobierno sale, por ABC motivo se podría llamar a elecciones. Y es distinto, por ejemplo, el efecto Brexit a lo que ocurrió en Colombia, cuando Santos pierde el plebiscito por la paz. ¿Por qué? Porque finalmente Santos iba de salida. Entonces no fue un tema terrible y se lograron las reformas constitucionales igual. Sé que no es un plebiscito constituyente, lo tengo claro. Pero acá el gobierno recién está empezando. Y me parece que esto no sería una crisis gubernamental, sino que sería una segunda crisis del sistema presidencial tras el retorno a la democracia, siendo la primera crisis lo que ocurrió durante el estallido social con el gobierno de Piñera. Y finalmente, si gana el rechazo, veo la neutralización de las élites del status quo del proceso constituyente. Es decir, tal vez convertirnos en una Islandia 2.0. Ese es mi principal temor en el caso de que gane la opción rechazo. No veo una élite que va por el rechazo lo suficientemente comprometida a darle continuidad al proceso, y además que la propuesta de rebajar los quórums a 4/7 me parece tardía. Tardía porque si hubiésemos bajado el quórum a 4/7 hace 15, hace 20 años, probablemente no tendríamos el problema constitucional que tenemos hoy. Finalmente, conclusiones sobre el proceso y la propuesta de nueva constitución. Es un proceso que nace en democracia, es uno de los más pluralistas a nivel global, es un ejemplo, creo yo, a exportar. Se suma a varios aspectos respecto a lo que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero también marca tendencia en cuanto a lo que es la desconcentración de poder, por lo tanto no podríamos llamarlo un constitucionalismo viejo, y el gran desafío tiene que ver con las reformas constitucionales en caso de ganar el apruebo. Así que, como en todo proceso constituyente y en todo proceso de implementación, cuando se aprueba una nueva constitución, el énfasis va a estar entonces en las reformas, es algo natural, no es algo para asustarse. Así que eso sería mi presentación. Muchas gracias y ahí les dejo nuevamente mi contacto en caso que quieran seguir conversando acerca de esto y otras cosas vinculadas al proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por una presentación muy interesante que yo creo que nos da una gran variedad de experiencias constitucionales de una diversidad de países y nos ayuda a tener argumentos cuando vengan, por ejemplo, a darnos comparaciones facilistas con Venezuela o con Ecuador o con otros países. Y en el fondo yo creo que aquí los participantes nos diste argumentos bastante concretos y una perspectiva global que es súper útil, sobre todo cuando nos enfrentamos a esta etapa del proceso. En el chat veo una pregunta que es más una opinión política de Ricardo Zúñiga y dice, ¿esta propuesta constitucional es radicalmente un avance en una mejor democracia o es un pequeño paso en la democratización de nuestra sociedad? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? A ver, yo más que nada acerca de los efectos mecánicos sobre la democracia es difícil atribuirle causalidad al proceso. Y hay mucha evidencia en ciencia política. De hecho, lo único que existe como variable en las publicaciones académicas que mejora la democracia, y la democracia electoral solamente, es el apoyo transversal de las élites al proceso. ¿Ya? Y no hay alguna otra cosa que indique que la democracia mejore solamente por el proceso. Creo que eso es más multicausal. Pero sí puedo decir de que están las herramientas en la propuesta de nueva constitución para avanzar hacia una democracia participativa, para avanzar hacia una democracia también paritaria,
una democracia que integra sin duda alguna también la mirada de los pueblos originarios, que integra también la mirada de lo que son las regiones. Y de hecho, este proceso, repito, ha contado con el visto bueno de tanto de la OSD como el visto bueno también de la Comisión de Venecia, que son órganos constitucionales que han apoyado un sinnúmero de procesos constituyentes, incluyendo también Idea Internacional, que es un órgano también que brinda conocimiento experto, el Programa para Naciones Unidas también, o sea, no son pocos los órganos internacionales que han resaltado la experiencia chilena. Yo soy optimista al menos, y esto es una opinión, como te digo, no podemos basarnos, digamos, en evidencia porque no la hay, pero creo que al menos brinda, porque es una constitución que desconcentra el poder en lugar de concentrarlo. Mi única crítica tiene que ver con que esto me hubiese gustado más acompañarlo con un sistema parlamentario, más que con un sistema presidencial. Pero no es como el fin del mundo, me parece que es una buena propuesta de constitución, no es para nada radical, y que abre múltiples alternativas para el juego de lo que es la democracia, tanto para los movimientos sociales, la sociedad civil y también los partidos políticos. Creo que se queda fuera muy pocos actores en esta propuesta en comparación a lo que es la Constitución del 80, porque este rechazar para reformar dudo mucho que sea un proceso participativo, sino que más bien va a terminar siendo un proceso de las élites, si es que, repito, se comprometen realmente con reformar, porque yo creo que van a estar los énfasis básicamente en pedir la cabeza del gobierno, básicamente eso. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con cuáles crees que fueron las lecciones que nos dejó en el fondo este proceso en términos electorales, porque como tú mencionas fue mucho más plural que otros, en el fondo, eventos electorales que hemos tenido. Entonces, para el futuro, ¿qué hemos aprendido, qué podemos aprender de esto y cómo podemos hacer que el sistema electoral en el fondo sea más plural? Bueno, creo yo que hemos aprendido. Yo creo que lecciones internas y lecciones también para afuera, en el sentido de que a nivel interno el problema constitucional existía finalmente. Yo creo que ese diagnóstico no hay que perderse. En segundo lugar, si miramos los resultados de la etapa participativa del proceso constituyente de Bachelet con los contenidos de la Convención Constitucional, son bastante idénticos. Por lo tanto, no hay nada de radical en eso. Es muy importante señalarlo. De hecho, si ustedes miran los archivos de la sistematización de los resultados de las distintas etapas participativas, sobre todo los cabildos provinciales y regionales, y ven el top de menciones, son efectivamente los contenidos que están en la propuesta de nueva constitución. Avanzar en descentralización, avanzar en igualdad política entre hombres y mujeres, reconocimiento de los pueblos originarios, democracia participativa, un sistema de separación de poderes efectivo. Es decir, no hay nada vinculado a un sistema, tanto en la propuesta como en el proceso fallido anterior, que tenga que ver con la concentración del poder. De hecho, es muy clara que la propuesta de la convención, que ha sido mal catalogada como sectaria, desconcentra poder en lugar de acumular, y va en esa dirección. Y el proceso mismo, yo creo que cuando no podemos evaluar básicamente si el proceso fue bueno o fue malo. Eso vamos a poder evaluarlo 20 años después, porque tenemos que ver la implementación de la Constitución. Es decir, fíjense en el proceso de los Estados Unidos, o sea, alguien podría haber dicho que el proceso era malo y finalmente terminaron siendo los padres fundadores, ¿cierto?, del constitucionalismo en dicho país. Con todos los reparos que uno tenga, obviamente, que eran esclavistas y todo lo demás, pero a lo mejor hoy estamos criticando demasiado el proceso y gana el apruebo, y 20 años después las futuras generaciones los van a juzgar como realmente un proceso, digamos, que unió o que dio un punto de partida al país respecto a su historia democrática. La primera constitución hecha en democracia, dicho sea de paso. Y por otro lado también tenemos el tema de exportar esta experiencia, porque fuimos la primera experiencia internacional que aseguró la paridad en el resultado. De hecho, con otras experiencias latinoamericanas incluso dimos una cantidad de asientos reservados a pueblos originarios mucho mayor que en otras experiencias, que no fue algo estrictamente simbólico.
y además que se jugó con reglas de proporcionalidad, por reglas de 2/3, por más que digamos, existieran desacuerdos respecto a eso. Lo que sí yo soy bastante crítico del acuerdo, digamos, de noviembre, no del proceso constituyente en sí, es que creo que intentamos hacer un proceso constituyente lo más barato posible, en el sentido de que creo yo que un año fue mucho tiempo. Entonces, los mismos grupos políticos que reclaman que hubo poco debate republicano, que era lo que les hubiese gustado, bueno, las reglas de la convención era tener un reglamento y además la propuesta de constitución escrita, ¿cierto? En un año, y en 4 meses se escribió el reglamento. Entonces, no había mucho espacio para los debates, para invitar a expertas, expertos, y habernos sentado a conversar largamente a lo largo y ancho del país, ¿cierto?, acerca de la Constitución que hubiésemos querido, digamos. O sea, todos enviudamos tal vez con alguna propuesta, pero en el fondo y en el resultado, creo yo que la convención cumplió al menos en lo que prometió. Y en ese sentido creo yo que el trabajo está hecho. Podemos tener diferencias por las formas, podemos tener diferencias por los acontecimientos que empañaron la convención, pero en cuanto a su resultado al menos cumplió. Y creo yo que eso, y en el plazo de un año, y creo yo que eso también es digno de destacar. A mí me hubiese gustado que fuesen 2 añitos, 3 añitos para haber tenido una constitución, ¿cierto? Más, o sea, un proceso tal vez que hubiésemos llegado al mismo resultado, pero con más debate. Pero lamentablemente las reglas que amarraron el proceso fueron así, de 9+3, ¿cierto? 9+3 de prórroga. Pero bueno, pero finalmente en el resultado se terminó cumpliendo y creo que es algo bastante positivo, y creo yo que al menos las nuevas generaciones de votantes se inclinan más por la opción apruebo que las generaciones, digamos, más viejas, por llamarlo de alguna forma, y por lo menos eso tiene que ver bastante con que es algo que está pensado para las personas que vienen después de nosotros, y eso es bastante positivo, porque la señal, digamos, es potente en ese aspecto. Gracias. Tengo una pregunta para Constanza. Si tuvieras que elegir un aspecto emblemático o vanguardista, un aspecto del que estés particularmente orgullosa, ya sea del proceso o un derecho en concreto, sé que es una pregunta difícil porque hay mucho donde elegir, pero algo que tú pienses que, por ejemplo, estás hablando con un amigo extranjero y la primera cosa que le dices para impresionar a esta persona de lo bueno y lo maravilloso que es este proceso, ¿qué elegirías? Como... Qué difícil pregunta, porque creo que hay muchas cosas que son innovadoras, pero yo creo que nuestro artículo 1 resume muy bien el espíritu del proceso, los principios que lo inspiraron, los objetivos, y yo creo que refleja muy bien también el espíritu del lema hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que si hay un artículo que traduce eso, es el artículo 1. O sea, si vemos que es un artículo muy denso a nivel de principios y de compromiso político, es decir, aquí no hay una neutralidad, es un artículo comprometido con una visión de país completamente diferente, es decir, somos un Estado social y democrático de derecho. Primera cuestión profundamente transformadora respecto de lo que veníamos, y quizás eso no es muy novedoso en el contexto internacional porque habían muchos otros países que ya se definen así, pero para nuestro contexto nacional eso es profundamente transformador para romper con el modelo neoliberal. El reconocimiento de la plurinacionalidad, también reconocernos por fin dentro de nuestra diversidad de naciones, una cuestión que es profundamente reparadora, que Chile es una república solidaria. Eso también es profundamente transformador si lo leemos en conjunto con el catálogo de derechos sociales. Su democracia es inclusiva y paritaria. Es decir, no es solo la idea de democracia clásica, liberal, representativa, sino que es una democracia también que nos ve nuevamente en su diversidad, y ya hemos mencionado nuevamente la paridad como una cuestión característica a nivel global.
y aquí está el tema que yo les señalaba de los movimientos sociales y cómo reconoce este espíritu. Dice, se reconoce como valores intrínsecos y irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Aquí también está este carácter de entender que los seres humanos somos interdependientes, que somos vulnerables y que nuestras condiciones de vida se determinan en gran parte también de cómo nos vinculamos con la naturaleza. Aquí hay una visión antropológica incluso distinta de cómo se concibe el ser humano en relación con la sociedad. Y finalmente ya el inciso tercero, que es la centralidad de los derechos humanos, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Entonces tenemos paridad, solidaridad, interdependencia con la naturaleza, Estado social y democrático y derechos humanos. Y finalmente se señala que es deber del Estado generar las condiciones necesarias para proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos e integración. Es decir, hay un rol activo del Estado para que todo esto pase. Es decir, además se establece una orientación política y un programa de futuro, que quizás es muy cliché decir que es el artículo 1, pero realmente me parece que resume el espíritu de la Constitución, y yo creo que si alguien lee este artículo es un muy buen resumen de lo que viene después. Muchas gracias, gran respuesta, y en realidad ahí tenemos gran material para memorizar el artículo primero como gran estandarte que resume varias de las virtudes de este proceso. En el chat tenemos algunas preguntas. Tenemos una de Cristian González, que yo creo que va a Rodrigo, porque dice que piensa que en ningún caso, según él, se dará la situación parecida a la de Islandia, porque el estallido social allá tuvo un origen distinto al de Chile, y en la misma convención o asamblea se delegó en el Congreso que había una mayoría temporal que después cambió la ejecución de lo acordado por los convencionales, y aquí no se confía en el Congreso, aquí en Chile. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a ese comentario? No, la verdad de las cosas es que hay que tener presente que hubo una elección de una asamblea constituyente primero y los conservadores después anularon la elección. Es decir, ocuparon todos los medios institucionales posibles para neutralizar ese proceso, que estuvo en su mayoría compuesto por personas independientes. Lo que pasa es que acá la derecha no lo pudo hacer porque no les resultó, ¿verdad? Eh, pero sí, finalmente... veo en este rechazar para reformar, que sería el resultado final, si es que gana el rechazo, algo muy parecido a guardar la propuesta de nueva constitución en un cajón. Me parece muy complejo que el Senado falle sobre sus propias prerrogativas y opte, por ejemplo, por su disolución y su reemplazo por una Cámara de las Regiones, por ejemplo. O que fallen sobre prerrogativas tales como sus límites a reelecciones, la duración de su mandato. Entonces creo yo que la verdad es que cualquier reforma que pudiera salir de ahí van a ser cambios que podrían haberse hecho, digamos, en cualquier periodo de reforma constitucional ordinario. Y lo más importante creo yo, este Congreso, y esto es una opinión, repito, no está mandatado para hacer una nueva constitución. No elegimos este Congreso para esa labor, ni para reformar la propuesta de nueva constitución. Y por eso mismo también pongo el énfasis ahí. Ninguna de las dos cámaras hoy está mandatada por la ciudadanía para reformar la constitución, la propuesta de nueva constitución, ni para diseñar una nueva constitución. Me parece un camino ahí peligroso, también dicho sea de paso. Gracias. Tenemos otra pregunta. Acá hay dos preguntas vinculadas. Dice, igual se ha cuestionado que existiría un bajo contrapeso entre la Cámara de las Regiones y los diputados. ¿Esto sería así? O sea, sí, porque o sea, no sé si Constanza también quiere decir algo al respecto, disculpen por haber monopolizado, sorry. Pero el tema es que sí, o sea, claramente la Cámara de las Regiones va a tener prerrogativas más acotadas que la Cámara, digamos, plurinacional.
Y por eso mismo yo ponía como una precaución ahí, ojo con los contrapesos internos, pero de todas maneras, creo yo que no es del todo descabellado este bicameralismo asimétrico, en el sentido de que al menos la Cámara de las Regiones le va a dar igual representación, ¿cierto?, a cada una de las regiones del país, y no va a ser una instancia donde Santiago nuevamente va a estar sobre representada. Así que creo que es una precaución un tanto menor, pero sí me preocupa un poco el desbalance que pudiera existir en la relación ejecutivo-legislativo. Ahí sí, sobre todo porque me preocupa que el presidencialismo pierda su identidad, siendo que yo igual soy medio detractor del presidencialismo en todo caso, pero creo que no es como para encender tanto las alarmas por esta propuesta de bicameralismo asimétrico. De hecho, habían propuestas que decían que hubiese una sola cámara. Eso me parece más preocupante, y al final terminó, digamos, fracasando esa propuesta. Así que creo yo que lo que tenemos o sea, es bastante razonable, dicho sea de paso. Yo vinculado con esto, quería mencionar una reflexión en general, y es que probablemente a nadie que participó le gusta el 100% el resultado, porque claro, imagínense lo que es tener que poner de acuerdo a una convención tan plural. Es decir, ya se expuso muy bien por Rodrigo cómo estaba distribuido en este mapa todos los grupos políticos, los movimientos sociales. Entonces, para que llegáramos a este resultado hubo que hacer muchas negociaciones, muchas concesiones, y todos perdieron un poquito en el camino. Pero de que todos perdieron un poquito en el camino, yo creo que es algo positivo, porque muestra que hubo un espíritu de, pese a ser todos tan diferentes, logramos llegar a ciertos consensos. Y ojo, es decir, esta propuesta se tuvo que aprobar por 2/3, es decir, no es menor. Es decir, todas las normas que están aprobadas son por 2/3 en una convención muy plural, y que se hayan llegado a esos acuerdos es un logro. Entonces, que existan normas que quizás no nos gusten tanto, que quedó este presidencialismo un poco extraño. En el ámbito de mis temas también, por ejemplo, yo fui a exponer a la Convención Constitucional de cómo debería estar regulado el derecho internacional, y claro, no es lo que a mí me hubiera gustado, idealmente no es la cláusula perfecta, pero es un avance a cómo estábamos, y yo creo que aquí que lo central es un poco, también me cuelgo de lo que decía Rodrigo, de que es una constitución que abre las puertas a la democracia. Y que es una constitución que no le tiene miedo a la democracia, a la participación ciudadana, a la deliberación pública, que desconcentre poder. Y en ese sentido, todas estas cuestiones que quizás no estamos tan convencidos, pero que fueron el fruto de estas negociaciones tan complejas, con esta constitución vamos a poder mejorarla versus la constitución vigente, que tiene todos estos candados que no nos permiten ni siquiera sentarnos a conversar. Entonces, yo sería optimista desde la perspectiva de cómo nos abre el camino hacia la democracia y al poder discutir. Y mencionaban también ahí si esta era una constitución, preguntaban si era una constitución realmente transformadora. Y esta es una cosa que se pregunta también mucho la gente respecto al derecho en general. El derecho puede transformar, el derecho puede ser una herramienta de transformación social, y si pensamos que la Constitución es una norma jurídica, podríamos plantear la misma pregunta. Y yo creo que sí, pero evidentemente tiene que ir acompañado con una cultura política que en los años venideros sea responsable, que tenga también lo que se llama en derecho patriotismo constitucional, es decir, el querer defender la Constitución, pero en un sentido de querer implementarla, de apropiarnos de este nuevo texto que es nuestro, que puede ser que no nos guste tanto, pero que vamos a enfocarnos todos a mejorarlo. Es decir, efectivamente puede ser transformadora, pero no se transforma, no transforma las cosas por sí misma. Evidentemente va acompañado de una cultura política que tenga ese compromiso, y ese es un gran desafío. Muchas gracias, y realmente yo siento que eso puso una muy buena nota para terminar esta sesión. Estamos un minuto antes del tiempo oficial, así que el timing ha sido perfecto de sus presentaciones, y yo siento que
realmente agradezco el detalle y también la forma en que pudieron acercar estos temas que son complejos a nosotros, porque yo, más allá de que soy abogada, no me dedico a derecho constitucional. Aprendí muchísimo, tomé notas y estoy segura que los demás asistentes han aprendido muchísimo con sus presentaciones porque fueron muy fáciles de entender. Muchas gracias.